Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en desde la bolsaendirecto.com en este programa que hemos denominado Tecno Emprendedores. El programa de hoy, un programa muy especial, vamos a estar tratando el tema de programación y para eso tenemos un invitado muy especial, Sebastián Rabuini. Hola Sebas. Hola. ¿Cómo te trata la tarde? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Les paso a contar un poco quién es Sebastián. Sebastián, entre otras cosas, en su vasta experiencia, ha dado cursos oficiales de currícula de Microsoft, ha estado como CTO en theautos.com durante casi 10 años y es director y fundador de Wasabit. Wasabit, una empresa que él mismo nos puede contar bien de qué se trata y qué es lo que hacen. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos somos un Ruby Shop. El concepto de shop, los software factory son empresas un poco más chicas donde se tiene muy en cuenta la calidad de lo que se produce, por lo tanto uno no puede tener gente demasiado talentosa y por eso son empresas chicas generalmente, que tienen entre 10, 12 programadores, no mucho más. Mirá vos. Cuando hablas de Ruby, que lo mencionaste ahora y ya lo he escuchado en varios lugares ser mencionado, Ruby como lenguaje de programación, ¿qué ventajas tiene en relación a otros lenguajes o por qué se está utilizando tanto? Recordemos a los oyentes que Ruby es, entre otras cosas, el lenguaje en el cual está programado Twitter, si no me equivoco. Me lo puedes decir vos mejor. Sí, no sé si actualmente, pero inicialmente Twitter estuvo programado con Ruby. Ruby es un lenguaje un poco especial, es un lenguaje muy moderno, no sé si es el más moderno o no, pero es un lenguaje muy moderno. Eh, Fue inventado por un japonés, eso también quiere decir mucho, la cultura japonesa es muy diferente a todas las demás. Y es un lenguaje diferente, se parece mucho a varios lenguajes y es muy versátil, muy moderno sobre todo, y tiene muy en cuenta el concepto de, o mejor dicho, nace en un momento donde todos los fabricantes de lenguajes priorizaban que el lenguaje sea eficiente y esto nace como una cosa totalmente diferente donde el creador plantea que no es tan eficiente es un lenguaje, sino que lo más importante es que el lenguaje sea muy entendible para humanos, es decir, primero está el humano, el que lo va a escribir y el que va a entender y el que lo va a leer, y después viene la computadora, que bueno, si le cuesta mucho entenderlo, es un problema de la computadora. Y a medida que el hard es cada vez más eficiente, tipo más viables. Entonces, es medio como que es un placer programar, es mucho más entretenido, divertido, llevadero que en otros lenguajes. Mirá vos. Eh, Ruby, también no olvidé mencionar que fuiste uno de los organizadores de la RubyCon del año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estuve colaborando con otras 10 personas para organizar una conferencia de Ruby acá en Argentina. Trajimos oradores muy importantes, vinieron 18 o 20 personas de afuera y convocamos unos 330 participantes de la conferencia que duró 2 días. Mirá Y vos, la vamos a organizar de nuevo. vas a estar invitado seguramente antes de que organicen la conferencia para difundir el evento. Está, está abierta la invitación. Bueno. Un tema que tocaste fue la facilidad con la que es programar en Ruby. Los capítulos pasados estuvimos hablando sobre el tema de las metodologías ágiles a la hora del desarrollo de emprendimientos. El programar en Ruby y metodologías ágiles a la hora de iniciar un proyecto, ¿cómo lo encara el programador al proyecto? Y en realidad el lenguaje es un tema secundario con las metodologías ágiles. Eh, Al ser un lenguaje muy moderno y las metodologías ágiles ser algo que está de moda en este momento, medio como que si uno programa en Ruby seguramente programa con metodologías ágiles, pero bueno, por ahí no tiene mucho que ver con el lenguaje. La idea de las metodologías ágiles es básicamente
trabajar en forma iterativa, pensar en un producto, pensarlo modularmente, ir agregando valor a ese producto en forma iterativa. Es decir, se definen sprints que pueden ser de una semana o dos, dependiendo de la complejidad del proyecto, y una vez terminado ese sprint se ve un cambio, ¿no? Se ve un avance claro en el proyecto. Entonces, hay muchos proyectos que cuando todavía no están 100% maduros ya se pueden empezar a utilizar. Ya no está la necesidad de esperar 4 meses para ver un avance, como era quizás con otros lenguajes anteriores, ¿no? Sí, con otras metodologías. Otras metodologías. Sí. Al hablar del inicio de un proyecto, y esto que nombramos en el primer capítulo sobre la tríada emprendedora de referencia, digamos, lo que hablamos del hustler, o el vendedor, el programador y el diseñador, bien me comentaste la otra vez en otra charla, y se habló la otra vez también con Santiago, el diseñador, que la tríada en realidad no es estricta como se la plantea, o sea, está el diseñador por un lado, el programador por otro, y ninguno entiende el trabajo del otro, sino que es más funcional entre sí. Sí, creo que el equipo ideal, es decir, en el equipo ideal donde uno plantea estos tres roles bien claros y bien identificados, me parece que para que funcione bien se necesita que cada uno tenga un poco de los demás, es decir, el programador por ahí conoce algo del negocio y conoce algo de diseño, el diseñador conoce algo de la parte técnica y también del negocio, y el vendedor conoce un poco también de cada una de las cosas. Es decir, si uno tuviera un diseñador 100% abocado al diseño, tal vez no sea una buena idea, y lo mismo un programador y lo mismo el vendedor. Incluso el programador, en el mundo de los startups se le llama hacker, que básicamente no es un devoto del mal que anda rompiendo cosas por ahí, sino que es un poco más amplio, es decir, toquetea todo, desarma, mira, aprende, y es por ahí el más fácil de ejemplificar, pero los tres roles básicamente tienen, en su ámbito, tienen una modalidad muy parecida, ¿no? Claro. Seguramente nos están escuchando muchos emprendedores, entre ellos programadores, y escuchar experiencias de otros programadores en sus inicios lleva mucho valor, digamos, para aquel que se está iniciando. Tu experiencia en theauto.com desde el punto de la programación, ¿qué anécdotas o qué nos podrías contar también que pueda servir a otros que se están iniciando? Bueno, desde el punto de vista de la programación, algo que cabe destacar es que el proyecto ya estaba fondeado, con lo cual había fondos, no era una barbaridad, pero tampoco es que se estaba trabajando en tipo bootstrap. En el inicio, bueno, más allá de esto estaba la necesidad de gastar poco y hacer las cosas en muy poco tiempo. Había un competidor que tenía medio anunciada también una salida, entonces había que ser muy eficiente en cuanto a la programación. En ese momento, lo mejor a mi criterio, y varios proyectos se hicieron de la misma manera, era trabajar con tecnologías de Microsoft. Era muy interesante lo que planteaba, había un concepto de reutilización de objetos que era muy interesante. Si, por ejemplo, tu sitio web necesitaba, para resolver un problema matemático, una fórmula que viene incluida en Excel, como podría ser, no sé, el cálculo de cuotas de pago de un préstamo por método francés, que tratándose de autos hay financiaciones y se calculan de esa manera, uno desde su sitio podía invocar esa función de Excel, hacer el cálculo y devolverlo. Era muy interesante ese tipo de cosas que se planteaban, y no había ninguna tecnología que se acercara a toda esa potencia. Así que bueno, se trabajó con tecnologías de Microsoft. Obviamente se trabajó medianamente mal, porque si uno hacía las cosas bien, andaban muy lentas o mal, o eran medio inviables.
Entonces se trabajaba de una forma que, bueno, se mezclaba el código con el diseño, quedaba todo muy hecho un mejunje. Pero si el resultado era lo que se medía, era lo que uno obtenía del otro lado, bueno, era algo que había que hacer. Esto claramente tenía un problema, que es que al cabo de los años, de autos se iba volviendo una cosa que era totalmente inmanejable. Entonces, cuando había una necesidad comercial, bueno, las comerciales por ahí eran un poco la necesidad del producto en sí, pero por ahí había una necesidad de marketing que era algo casi trivial y a nosotros nos costaba muchísimo poder implementarlo porque era medio una bomba atómica. Cada vez que alguien tocaba algo se rompían cosas. Estaba muy propenso a errores cada vez que uno hacía modificaciones, así sean algo bastante trivial. Entonces nos impedía trabajar de forma ordenada, nos impedía mucho crecer, básicamente, la forma en que fue hecho. Entonces, una de las cosas que me queda dando vueltas cuando hablas de esas dificultades que tenían a la hora de agregar funcionalidades, de cambiar cosas en medio del desarrollo, ¿hoy sería diferente al trabajar con Ruby? Sí, es un cambio también de concepto. Nosotros teníamos la necesidad de que las cosas funcionen, y si uno hacía las cosas bien, entre comillas, podía ser muy lento o no funcionar. Definitivamente, de auto funcionó durante más de 10 años con la tecnología inicial, con lo cual no es que haya sido malo ni nada, pero teníamos el problema ese de crecer en cuanto a requerimientos de funcionalidad y esas cosas. Costaba mucho, era muy costoso todo eso. Y hoy por hoy, utilizando otras metodologías y abusando un poco de que las computadoras pueden resolver más cosas en una misma cantidad de tiempo, se pueden usar lenguajes que permitan determinadas abstracciones y determinadas formas de encarar un proyecto donde crecer es un placer. Definitivamente, si de autos hubiera estado hecho con Ruby on Rails, pero bueno, con una metodología, con una estructura basada en objetos 100%, de autos estaba bastante basado en objetos, pero no 100%. Con suite de testing automático y un montón de cosas modernas, digamos, agregar funcionalidad siempre hubiera sido un placer. Cada vez que venía un requerimiento de marketing, uno le diría, bueno, ok, hagámoslo. Nosotros llegaba un momento que se pedía algo y uno pensaba, bueno, ahora va a explotar todo. No sé, la mejor opción era tomarse vacaciones en esos momentos. Bueno, Sebastián, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría primero agradecer tu presencia en esta videoconferencia. Tu tiempo es valorado. Seguramente nos gustaría armar más adelante otro capítulo, porque sobre Ruby on Rails queda mucho para hablar, pero principalmente agradecerte en este capítulo de programación que tuvimos. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Augusto, por esta invitación y por la próxima también. Ha sido un placer charlar un rato. Bueno, les recuerdo a los oyentes que el programa lo van a poder escuchar en www.desdelabolsaendirecto.com y van a poder ver luego la videoconferencia que se está realizando en este momento en la misma página o en el enlace a YouTube que se cargará luego en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima, los saludo, mi nombre es Augusto Hassel, esto fue Tecnoemprendedores.